Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Charlas y Notas, podcast de Demilente TV, una red de podcasts para los amantes del podcasting, en el lugar donde te encuentres y con el tiempo que dispongas. Conéctate con nosotros a Charlas y Notas. Soy Félix Alarcón Rey y les invito en esta oportunidad a escuchar una charla muy especial sobre literatura con Luis Carlos Muñoz Sarmiento. Escritor, periodista, locutor, realizador, crítico literario de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor, columnista del Espectador, escritor en Portal Rebelión, corresponsal en Colombia de varios medios de prensa a nivel internacional, invitado por universidades de otros países como ponente a congresos, ganador de menciones de honor, autor de ensayos sobre cine, música y literatura, autor de varios libros y por encima de todo, lector. Luis Carlos Muñoz Sarmiento, bienvenido. Muchas gracias, Félix, por tu invitación. Me alegra tenerte aquí en la casa. Amigos, un invitado muy especial. Luis Carlos, ¿qué es un ensayo literario? Un ensayo literario es una forma híbrida entre ciencia y arte. Anteriormente la gente veía el ensayo únicamente como una forma científica de investigación sobre algún tema, literario, científico, musical, sobre arquitectura, sobre cualquier disciplina. El ensayo ha variado mucho y con el tiempo yo vine a comprobar algo muy bonito, y es que yo venía trabajando de una forma muy parecida a como, sin saberlo, a como define el profesor Pedro Aullón de Haro de la Universidad de Alicante en Madrid, en España, cómo define él el ensayo. Y él lo define como yo lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, que es un híbrido entre la ciencia y el arte. ¿Por qué? Porque el ensayo no es solamente lo que yo investigo, sino que lo que yo soy capaz de crear y al mismo tiempo hacer literatura sobre el género ensayo. Por eso hay otras formas de expresión también para el ensayo. Hay también una forma que a mí me gusta mucho, que se le atribuyó un crítico español a un escritor colombiano muy importante que se llama Rogerio Velázquez, negro del Chocó, uno de los primeros hombres etnólogos, uno de los primeros antropólogos y un hombre que es precursor de la interdisciplinariedad. Entonces, para terminar con esto del ensayo, yo diría que el ensayo es una forma híbrida entre la ciencia y el arte. Uno debe convertirse con el tiempo. Cuando es científico de algo, también debe tratar de ser artista de algo. Entonces, ahí se da una conjunción que se resume en la famosa palabra medieval, polímata. Polímata era aquel que era capaz de ser científico, como un tipo, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, y al mismo tiempo artista. ¿Te das cuenta, Félix? Eso es ser un ensayista hoy en día, el que se acerca al concepto de polímata, el que es capaz de trabajar la ciencia y el arte con igual destreza. Luis Carlos, un género literario, o sea, la literatura y los géneros literarios. Pues los géneros literarios son, por ejemplo, la poesía, el ensayo, el cuento, la novela, todos estos, el teatro, todos los géneros que contribuyen a la creación literaria, los que tienen que ver con la letra, con el manejo de la letra. Los géneros literarios son los que uno va filtrándose por en el que mejor se siente. Y en el que mejor me he sentido yo durante mucho tiempo ha sido el ensayo. Eso no quiere decir que yo sea ensayista, como a veces la gente lo presenta a uno de manera un poco irresponsable. Porque es que ensayista, como decía Julio Ramón Ribeiro, el ensayista es un escritor, queridos amigos de las zonas rurales, para que lo tengan en cuenta también. El ensayista es un escritor, no un ensayista. El ensayista es un hombre que escribe, es un hombre que hace el mismo trabajo de un narrador. Por eso te decía que hay un término muy bonito que a mí me gusta de un crítico español que se lo atribuyó a Rogerio Velázquez, y es el término narrayista. ¿Narrayista qué es? Una mezcla entre narrador y ensayista. Ese soy yo también. Yo soy un narrayista en el fondo, porque yo narro mientras voy haciendo un ensayo. Yo hago literatura mientras se hace un ensayo. Hay momentos en que tú no sabes si estás leyendo un poema, o estás leyendo un ensayo, o estás leyendo un cuento, o estás leyendo historia, o estás leyendo pura literatura. Amigos, muy interesante esta charla, ¿cierto? Luis Carlos, para ti y desde luego para nuestros amigos, ¿qué es la lectura?
Bueno, yo creo que habría que revisar el concepto. Normalmente se relaciona la lectura con la, valga la redundancia, lectura de los libros. La primera lectura, sin embargo, la primera lectura que el hombre hace en la vida es sobre la vida misma. O sea, yo soy lector de vida primero que lector de cualquier otra cosa. Después viene la relación con otros, con la cultura. Cuando el hombre ya crece, viene la relación con la cultura, con los libros, con el colegio, con la universidad, con los avances posteriores. Pero lo primero es la relación de lectura que hay entre el hombre y el mundo. La forma como yo leo la vida. Eso es importante, por eso los niños nos llevan una ventaja en ese sentido, sobre todo en este caso de los niños y adolescentes que viven en zonas rurales, nos llevan una ventaja grandísima que nosotros no la percibimos, y es que ellos tienen relación directa con la naturaleza. Ese es un cambio abismal que hay hoy en día, y por eso el divorcio con la verdadera educación, con la verdadera enseñanza, el verdadero aprendizaje sobre todo, porque yo soy más amigo de decir que la gente no enseña, sino que sobre todo aprende. Existe una relación vertical en la educación y esa relación vertical hay que irla aboliendo con el tiempo porque nos ha causado muchísimos problemas que el profesor en general se siente muy por encima del estudiante cuando en realidad los dos aprendemos unos de otros. Es decir, yo como profesor aprendo del estudiante, el estudiante como estudiante aprende de mí. Nadie enseña obligatoriamente ni a la brava. Puede enseñar, puede transmitir unos conocimientos, pero no está enseñando mientras el otro no aprenda. Entonces, ¿cuál es lo que predomina ahí? ¿Qué es lo que predomina? Y yo les pregunto a ustedes, ¿el aprendizaje o la educación? No, el aprendizaje. Y hay otra cosa, entre tanto se ha dado ahora hablábamos de otros asuntos con Félix aquí, y esto me da pie para decirle que también por el camino se nos ha atravesado mucha trivialización de la cultura. Entonces, hoy en día lo que existe es un término que no lo creé yo, sino lo creó el maestro Roberto Rossellini, el padre del neorrealismo italiano, quien nos hablaba de la semicultura. O sea, aquello que no es cultura, sino es una forma de simulación de la cultura, semicultura. Eso es lo que hacen con nosotros hoy en día los medios de desinformación, no de información, los medios de incomunicación, no de comunicación. Y yo soy periodista desde hace más de 40 años. Por eso lo digo con alguna dosis de razón. Habría que pugnar de nuevo por el valor de la cultura en términos reales. Es decir, la cultura no es un almacén de libros leídos. La cultura es una forma de razonar. Es una forma de elaborar pensamiento. Hoy en día hay un desprecio grandísimo por el valor de la cultura. La cultura pasó a ser como la cenicienta del paseo desde hace mucho rato. Se nos habla aquí de economía naranja, de cultura naranja, no sé qué. Esos son términos absolutamente eufemísticos, términos que no llevan a nada más que a pensar en el negocio de la cultura, no en el valor de los creadores culturales. Entonces tenemos que recuperar la función del creador cultural para efectos de que sea valorado su trabajo y asimismo haya publicaciones de un inmenso valor, tanto literario como cultural como artístico, con el fin de que Colombia retome el rumbo que debe retomar. No un país analfabeta, no un país atrasado, no un país cada vez más godo, no un país cada vez más involucionado, no evolucionado. Entonces yo pugno por eso, porque los niños en el campo tengan oportunidades de leer, por llevarle libros a los niños al campo y que ellos tengan la opción de leer por otras vías, no por vías oficiales, porque eso no se va a poder. El solo canon, la sola educación, el pensum oficial ya suprime materias que hoy en día tienen que volver a recuperarse, como la historia, la filosofía, en fin, la literatura. Porque eso se debe aprender en las escuelas, se debe aprender en las universidades. ¿Cómo es posible que no se conozcan en Colombia textos en Colombia como por ejemplo Marea de Ratas de Arturo Echeverría Mejía, Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, La bruja de las minas de Gregorio Sánchez Gómez, El día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo, Celia se pudre de Héctor Rojas Erazo, que es para mí la novela más grande que se ha escrito en Colombia, con todo el respeto que me merece 100 años de soledad? Pero Celia se pudre es una novela colosal de 1002 páginas, que dura uno por lo menos 6 meses leyéndola. Y es un ejemplo de narración y de creación literaria y de imaginación desbordante. O sea que en ese sentido estamos todavía un poquito inmaduros. Luis Carlos, antes de hacerte otra pregunta, porque me interesa, me pareció muy interesante un poema, sí, para que nos leas con mucho gusto, Félix. Pero antes de eso, sí,
La lectura literaria permite al alumno reflexionar sobre el modo de entender el mundo y sobre nuestra relación con el mundo. Claro que sí, Félix. ¿Con la realidad? Claro, es que mira, la lectura es el único viaje cuyo tiquete no se paga. O la forma de pagarlo es a través de un libro, que en Colombia no es fácil porque hay que reconocerlo. Hoy en día los libros son carísimos y es más barato hoy en día hacerse una liposucción o hacerse un arreglo de nalgas o un arreglo de senos que comprar libros. Eso es penoso. Entonces hay que buscar que los libros evidentemente tengan precios más módicos, más accesibles, y no que haya una sobreexplotación de eso. No, la lectura tiene que estar al alcance del mínimo sueldo nacional, porque hoy en día sueldo extramínimo, ya se habla de un 75% del sueldo mínimo para las generaciones que vienen creciendo. Eso es una estafa, perdóname. No alcanza eso es una para estafa. un libro. ¿Eso a quién le va a alcanzar? La gente no compra libros por eso. Colombia se dice que tiene 1.2 libros por año leídos. Eso es una cosa increíble, Félix. Entonces, hay países que tienen 4, 5, 12, 36 libros al año leídos por persona. Por ejemplo, Finlandia tiene un desarrollo monumental. Si tú vas a Finlandia, en Finlandia te financian los libros tuyos y te los publican y los ponen a la venta a precios más accesibles. ¿Sí? En ese sentido, le estarían haciendo un favor grandísimo a la cultura. Aquí en Colombia no se hace eso. No se fomenta el libro económico, se fomenta el libro cada vez más caro. ¿Para qué? Un fin político, para que la gente no lea, para que la gente sea cada vez más ignorante, porque un pueblo ignorante, como decía Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces lo que hay que luchar es contra esa mediocridad oficial, contra esa mediocridad que suprime que trata de mantener los libros a precios altos, cuando lo lógico sería que los precios fueran mucho más baratos para que la gente pudiera leer. ¿Con qué fin? Con el fin de que un pueblo leído es un pueblo mucho menos susceptible de ser engañado. No, y que sea más factible, mejores circunstancias para poder adquirir un libro. Por eso. Que además, es concomitante, eso es inherente. Claro. El libro es una fuente de conocimiento. Claro. Entonces es muy importante. Claro. Ahora, solo que me preguntas, claro que sí, el libro es una de las fuentes principales de relación con el mundo, con lo que los alemanes llaman la Weltanschauung. ¿Qué es la Weltanschauung? Es una palabra aparentemente muy difícil de leer y de escribir, pero es sencillísima, es la concepción intelectual del universo. Esa es la Weltanschauung. En la medida en que yo tenga más acceso a los libros, va a tener una mayor comprensión del mundo, una mejor interpretación del mundo y un mayor acercamiento a los otros, menos prejuicios y a su vez menos racismo, que eso es lo que debemos pugnar para que se imponga la cultura, para que haya menos prejuicios y con eso hay menos racismo. La razón de ser del capitalismo hoy es el racismo. Sin capitalismo no hubiera racismo. Con capitalismo hay racismo, es inherente el racismo. La literatura y la lectura les permite transportarse a la imaginación a nuestros amigos. O sea, eso yo creo que es una clave muy importante de uno leer. Es que es el viaje interno, Félix. Exacto. Es el viaje interno. Es el viaje que todos realizamos cómodamente sin que nadie nos esté interviniendo. Entonces, eso es lo que hay que propiciar. Un viaje que tiene que ver con la imaginación. Y no solamente desde el punto de vista de lo fantástico, sino desde el punto de vista de lo real, también de la realidad inmediata, de la forma de aprender la realidad. Luis Carlos, ¿nos regalas claro. la lectura del poema? Les voy a regalar la lectura de un poema que fue incluido en un libro muy bello que se llama La vida es bella, como la película del italiano, de Roberto Benigni, creo que es el actor. Bueno, entonces él hace una película que se llama La vita è bella en italiano y en español se llamó La vida es bella. Entonces, para este libro del Festival de Cine de Bogotá se imprimió una antología poética de cine que la dirigió Eduardo Bechara Navratilova. Entonces él me invitó a que participara y yo quise que figurara un poema que se llama Extrañeza, que se los voy a leer enseguida. Bueno, de Antología Poética del Cine, La vida es bella, un libro antológico para el Festival de Cine de Bogotá elaborado por Eduardo Bechara, les voy a leer mi poema Extrañeza. No sé cómo he logrado vivir los 11 últimos años. ¿Cómo han podido extraviárseme sin que me quede nada de ellos? Solo caras sin rasgos, salvo las de mis hijos, y lugares que no atino a identificar. Mujeres, fotos movidas y ciudades que se me confunden entre sí, todo alejándose siempre, con eficacia, vértigo y sin remedio, como si lo viera desde un tren o desde la parte posterior de un taxi. Como esos filmes en los que el viento arrastra hojas de otoño o de calendario y se ven giras rotativas con primeras planas de periódico
y en unos pocos segundos ha transcurrido una generación. Se ha enamorado uno en forma sucesiva y para siempre de 4 o 5 mujeres, quienes a propósito han recibido sin excepción las mismas cartas. Ha repetido con todas y cada una los mismos episodios de fervor, alegría y decepción, y desde luego los mismos errores, como si en el fondo, bajo la máscara de diversidad del carácter y de los sentimientos, se enamorara uno siempre de la misma mujer parcialmente inventada. Muchas gracias. Listo, Félix. Mira, aquí está el poema de La vida es bella, la antología poética de muy Cine. interesante. Lindo poema, ¿no? Lindo poema. Luis Carlos, estoy viendo que también, o sea, has escrito varios libros. Claro, lo que pasa es que no todos están publicados y tengo algunos nomás de los que están publicados, algunos. Entonces, esto, por ejemplo, que se llama Andrés Caicedo y que viva la música, es el fruto de mi primera conferencia pública el 15 de marzo de 1986, hace unos añitos ya, en la Luis Ángel Arango. Me acompañó incluso mi mamá, que fue una cosa muy bella para mí. Era el día de mi cumpleaños, además, entonces eso fue un motivo doble de satisfacción, o triple, también por lo que estaba mi mamá, por supuesto. Yo invito a leer Que viva la música, es una novela muy importante de lo que llaman literatura mal llamada urbana, porque no es un rótulo, simplemente es el lugar espacial donde ocurre, la urbe, y allí Caicedo hizo una novela sobre la juventud, sobre el conflicto también con el centro, desde la periferia, desde un lugar marginal como era Cali en ese entonces, casi un pueblo todavía. Y escribió una novela sobre la violencia, sobre la importancia de la música, sobre el tránsito del rock a la salsa, paralelamente con el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del mundo. De ese mismo ensayo luego publicó mi amigo Eduardo Arias, como un homenaje a este trabajo, mi cuento Un hombre bueno no escribe novelas. Un hombre bueno no escribe novelas. Este cuentico fue publicado por Eduardo Arias cuando yo era colaborador de Revista Semana. Después Mario Torres Duarte, en Cuadernos de Puntos de Convergencia, publicó mi ensayo que hace parte de un libro que les voy a mostrar enseguida, que se llama Poesía, Novela y Cine, Camino a la Memoria. Es el 5º ensayo de mi libro Cine y Literatura, el matrimonio de la posible convivencia. Este libro tiene 5 ensayos y están, entre otros, pues uno dedicado a una naranja mecánica, porque es en realidad así como se llama, The Clockwork Orange, una naranja mecánica, no la naranja mecánica, y el título del ensayo es La posibilidad de cambio que niegan los políticos. Está también un ensayo sobre los santos inocentes de Miguel Delibes, la novela, basado en la obra de Mario Camus, como él dice que se pronuncia su apellido. Está Ciudad de Dios, la película de Fernando Meireles del año 2002, que basada en la novela de Paulo Lins, el brasileño Paulo Lins. Y el ensayo se llama Ciudad de Dios, el futuro no existe. El capítulo 4 es No es país para viejos, la obra de los hermanos Cohen, basada en la novela de Cormac McCarthy, No es país para viejos, No Country for All Men, y se llama El crimen anda suelto. Y el último capítulo, que es el que les decía antes, se titula Poesía, Novela y Cine, Camino a la Memoria. Luego viene una de las distinciones que ha mencionado Félix en la introducción a mi trabajo, que fue finalista en el 25º concurso de cuento del Taller de Escritores de la Universidad Central en 2006. Este libro se llama La muerte del Endriago y otros cuentos, La muerte del Endriago y otros cuentos, y ahí figura mi homenaje a, alguien podría decir que es un antihomenaje también, a Henry Miller. Es un cuento que se llama Noticias del Imperio por Henry Valentine Miller, el famoso escritor al que algún crítico lo llamó el pornógrafo militante, pero yo en realidad pienso que eso es un exabrupto. Henry Miller era un tipo absolutamente lúdico, era absolutamente juguetón, era bastante hedonista, pero al mismo tiempo un hombre muy concentrado en su trabajo literario, de una gran creación y de una gran imaginación literarios, y eso hizo que fuera uno de los mejores escritores de la llamada generación perdida. Él estuvo en París y allí conoció a personajes como Anaïs Nin, y fue muy amigo de la generación perdida que estaba entonces en boga en París. Luego viene un libro que hace parte de
de una visita que yo hice a la Universidad de San Carlos de Michoacán en Pátzcuaro, en Ahuatzén, en México, en la zona de Michoacán, en el centro de México, que se llama Izquierdas, Definiciones, Movimientos y Proyectos en Colombia y América Latina, una compilación donde los editores son Mónica Zuleta Pardo y Miguel Ángel Urrego Ardila. Yo ahí participo con un ensayo sobre la obra que les mencioné antes de Roberto Rossellini, que es Un hombre libre no debe aprender como esclavo. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Sobre la crisis de la cultura y los medios, una lectura de izquierda. Con ese ensayo participé en ese Congreso Internacional en el año 2012 y luego en el año 2014 comencé a ser invitado por la Universidad Federal de Espíritu Santo para los congresos internacionales que la universidad hace sobre marxismo, sobre literatura, sobre distintos tópicos. Y he estado ya en 3 congresos internacionales en Brasil, en Vitoria. Y el último fue el Estatuto Contracolonial de la Humanidad. Un homenaje que yo le hago a nada menos que al maestro Manuel Zapata Olivella, el autor de la mayor epopeya literaria escrita en Colombia, que se llama Changó, el Gran Putas, del año 1983. Extraordinario, Luis Carlos. Y el más reciente que les quiero comentar así brevemente, porque no tenemos mucho tiempo tampoco, es el siguiente. Este es el último libro, el más reciente que publicó la Editorial Académica Española. Es un libro mío sobre 3 poetas colombianos. Se llaman Gustavo Quesada, profesor, colega mío en la universidad; Julio Daniel Chaparro, periodista del Espectador, asesinado con su compañero fotógrafo Jorge Torres en Segovia, Antioquia, en el año 1991; y Raúl Gómez Hattin, quien murió en extrañas circunstancias. Algunos dicen que fue que se le botó a un bus. No, parece que el bus lo cogió. O sea, no fue tan accidente, sino fue más bien una cosa, digamos, intencional. Pero eso está por investigarse todavía. Raúl Gómez Hattin, uno de los más grandes poetas de la costa caribe colombiana, particularmente de Cereté, aunque también es un hombre que se autoadjudicaba 2 orígenes, Cereté y Cartagena, porque fue el sitio donde transcurrió la mayor parte de su vida, sobre todo desde su infancia. Y ese libro es un resumen de poesía colombiana contemporánea que tiene 3 miradas libertarias y a su vez tiene 3 palabras claves que son sabiduría, misterio y verdad, que las aglutina la figura del búho, porque ustedes saben que el búho, que también proviene de la naturaleza, de esas zonas rurales donde están ustedes, niños queridos y adolescentes queridos de la patria, el búho es un animal que es tomado como símbolo de la sabiduría. Por eso no lo podía dejar por fuera yo en este homenaje, en este libro, y yo diseñé la carátula, la contracarátula y los comentarios del libro. Luis Carlos, háblanos un poco sobre la mención de honor, sobre su trabajo de Martin Luther King. Muy bien, Félix. Esto fue para mí un motivo de satisfacción y de orgullo muy grande. Fue un honor porque fue una mención de honor en el 15º Premio Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente de La Habana, Cuba. Y esa noticia la recibí el 5 de febrero de 2018. Yo participé ese año con ese ensayo que se llama Martin Luther King, todo cambio personal interior hace progresar al mundo. Aquí está el ensayo, ahí en la portada aparecen justamente Martin Luther King y Malcolm X, los 2 sacrificados de la raza de la etnia negra, porque no son razas, no hay sino una sola raza, que es la humanidad. El racismo se inventó las razas para poder justificarlo. Entonces aquí lo que hago es brevemente, porque no se puede, es un ensayo de 25 páginas, ustedes entenderán, es una cosa supremamente compleja, pero trato de sintetizarlo a partir de la fotografía que fue diseñada, yo la escogí, y esto fue diseñado, la presentación del ensayo, por mi hijo Santiago Muñoz Calvo, y yo a él le agradezco muchísimo eso porque fue un trabajo bellísimo. Luego lo presenté aquí en Colombia, el estreno de este ensayo en Colombia fue en el Teatrino de Donos del Gimnasio Moderno, el martes 3 de abril de 2018, es decir, un año antes de que se cumpliera un aniversario más del asesinato de Martin Luther King. ¿En qué consiste? Básicamente les voy a decir que es un paralelo que yo establezco con 2 de las máximas figuras del afroestadounidenses que lucharon contra el sistema de opresión, de represión y de violencia y muerte que encarnan los Estados Unidos. Entonces, Martin Luther King fue un hombre aparentemente en las antípodas de Malcolm X al comienzo, porque se decía que era el blando frente al establecimiento, mientras Malcolm X era el duro frente al establecimiento, el radical, y resulta que no hay tal.
en el fondo yo voy demostrando a través del ensayo que los dos se parecían en su discurso y los dos terminan radicalizándose y son asesinados desde el momento en que ambos se ponen en contra de la guerra de Vietnam. Martin Luther King, no en vano, fue amenazado a partir del 4 de abril de 1967, cuando en la iglesia de Riverside, en Nueva York, pronuncia un discurso donde dice que qué lástima que su propio país sea el más violento del mundo. Y así lo podemos ver hasta hoy. Es el país que más países a su vez ha invadido a través de la historia. En menos de 50 años ha invadido más de 70 países y es el país que organiza todas las guerras en el mundo, todas las guerras de invasión, todas las guerras de saqueo, todas las guerras de pillaje. Y todos los países salen siempre lesionados frente a los Estados Unidos. Entonces hay que revisar muy bien la historia para saber en qué mundo es que nos estamos moviendo. Y Martin Luther King fue asesinado 3 años después de Malcolm X, porque fíjense que curiosamente a Malcolm X, y no tan curiosamente, es el primero que asesinan el 21 de febrero de 1965 en el Audubon Theater de Harlem, porque había organizada toda una conspiración por parte del FBI, por parte de algunos musulmanes de Newark, 5 musulmanes básicamente, que son los que identifica el documental reciente de Netflix, y obviamente las fuerzas directivas de los Black Muslims encabezados por Elijah Muhammad, quien fue el máximo líder de la organización y también líder de Malcolm X, del cual va a recular Malcolm X cuando descubre que él ha dejado embarazadas a más de 4 secretarias y ha tenido 8 hijas con ellas. Entonces, 8 hijos con ellas. Entonces, eso es una cosa muy interesante de ver, cómo a través del tiempo las dos figuras de Malcolm X y de Martin Luther King terminan pareciéndose y terminan siendo igual de radicales y proponiendo soluciones no solamente para los negros, sino para todos los pobres y excluidos de la sociedad blanca estadounidense. Luis Carlos, unas frases, unas palabras para nuestros queridos amigos, ¿qué debe hacer o cuál es su proyección? O los niños, o sea, desde niños, que los padres les inculquen, los mismos profesores, que le vean el talento, qué es lo que deben hacer o cómo deben proyectarse, cuáles son las circunstancias para que llegue a haber una carrera tan importante como la tuya. O sea, ese recorrido en la parte de la literatura, de la lectura, que llegues a crear libros, a escribirlos, en los ensayos. ¿Algún consejo especial para aquellos que quieren, o sea, llegar a ser como tú o tener como una parte de donde guiarse? ¡Qué maravilla! No, mira, yo no doy consejos, aunque soy padre, podría darlos, pero no los doy. Porque yo pienso que, como dice Stanislao Zuleta en su maravilloso ensayo sobre la lectura justamente, dice que nos prohíben el Quijote porque nos lo recomiendan. Entonces, yo no recomiendo leer, yo invito a leer. Yo creo que los profesores deben ser artífices y auspiciadores de la lectura en los claustros escolares, en los claustros universitarios, para que la gente se interese por la lectura. No hay que obligar a nadie a leer, simplemente hay que presentarle las posibilidades. Un pueblo al que le das, como dice el ejemplo de la película Malcolm X de Spike Lee, donde el maestro Elijah Muhammad le muestra 2 vasos, uno de agua sucia y uno de agua limpia a Malcolm X, y le muestra los 2 vasos y le dice ¿cuál escogerías? Pues ¿cuál escoge uno? El vaso limpio. Entonces, cuando no hay vaso limpio, el vaso está sucio, pues hay que tratar de ir eliminando poco a poco el vaso sucio para que algún día tengamos el vaso limpio, y ese vaso limpio de la lectura sea el que nos instruya, el que nos permita aprender y el que nos permita difundir la lectura como un vehículo de comunicación eficaz y de aprendizaje eficaz para ser mejores personas, sobre todo en un mundo desigual, en un mundo inequitativo, en un mundo donde la gente está siendo cada vez más excluida de los centros de interés, tanto cultural como político. Luis Carlos, ¿un cuaderno y un lápiz hacen la diferencia? Claro, un cuaderno y un lápiz hacen la diferencia porque un lápiz sirve para escribir, una forma de escribir. Hay distintas formas de escribir. El pintor escribe con un pincel, el arquitecto escribe con su mirada sobre los espacios y la manera como diseña un edificio, como diseña un espacio arquitectónico, un museo, cualquier cosa, un establecimiento deportivo, un estadio, en fin. Las distintas formas de lectura son también distintas formas de escritura.
Entonces yo escribo con el computador hoy. Antes lo escribía con el esfero, con el lápiz, con la pluma, con lo que fuera. Hoy en día escribo con el computador y escribo muy rápido, por fortuna, porque a mi hija Valentina yo le regalé las alas. Yo le dije que ella tenía alas en los pies, le dije en un poema, y ella me devolvió el regalo diciéndome un día mejor dicho, yo sentí que ella me lo regaló de nuevo cuando murió, porque yo a partir de ese instante me volví un ave, una persona muy veloz con las manos. Es decir, hoy en día escribo rapidísimo, hoy en día me sale un ensayo, yo escribo prácticamente un ensayo cada semana, Félix. Es una cosa muy difícil para el espectador o para Rebelión. Yo hago ensayos casi prácticamente cada semana. Estoy muy afinado con la escritura. Entonces yo creo que mientras uno tenga buenas invitaciones a la lectura, como dice Camila Enríquez Ureña en su libro Invitación a la Lectura, uno tiene la posibilidad de ser una mejor persona cada día y para que a su vez se conforme una mejor sociedad. Luis Carlos, gracias. Amigos, la libre expresión de un gran talento. Muchas gracias, Félix. Amigas y amigos, gracias por escuchar nuestro podcast. Deseando que haya sido una charla gratificante y enriquecedora. Hasta pronto.